Estamos en primero de Timoteo, primero a Timoteo, y sí, hablaremos algo de la encarnación de Jesucristo hoy, pero simplemente todos sabemos la razón. Él es nuestro Emmanuel, Dios nos ha acercado para rescatarnos de nuestros pecados. Esto es lo que la Biblia enseña en muchos sitios, pero vamos a seguir en el estudio hoy en 1 de Timoteo, capítulo 3. Entonces, dice a partir del versículo 14, ¿recuerdas que estuvimos hablando de los oficios de la iglesia, de los obispos o de los ancianos, los presbíteros, ¿no? Y de la importancia, hay requisitos ahí en versículos 1 al 7, y luego lo mismo para los diáconos hasta versículo 13. Y es súper importante en la iglesia que tenemos hombres, varones, que sirven al Señor liderando a la iglesia, pero más que esto, viviendo la vida de Cristo, para que las cosas vayan bien de la manera que el Señor quiere. Y entonces, a partir de allí, él cambia, creo que está terminando el capítulo, terminando sus pensamientos en cuanto a la organización de la iglesia, cómo dirigirlo. Y dice esto: te escribo a estas cosas esperando ir a ti pronto. Timoteo era su hijo amado, ¿no? Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La idea es manejarse. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo, o en nuestra versión de Reina Valera, el Dios viviente, y el sostén de la verdad, columna y sostén de la verdad? Indiscutiblemente, es decir, sin duda, es obvio a todo el mundo, grande es el misterio de la piedad, y esto es cuando es un poco difícil de entender. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, o el cual fue manifestado, contemplado por los ángeles, proclamado entre los gentiles, es decir, o las naciones, da igual, etnia, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice, yo creo que esta parte va, de alguna manera, es diferente, pero hoy vamos a incluirlo con nuestro pasaje. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado. Eso es una expresión interesante, porque es santificado, es apartado mediante la palabra de Dios y la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos revelado tu verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos hoy a entender mejor nuestra responsabilidad con tu verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy buscando por todas partes esta cosa. Entonces hoy, viendo nuestro pasaje un poco, podemos decir que el bosquejo tiene que ver con, primero, la iglesia, tú lo ves en versículo 15, es la columna y baluarte de la verdad, ¿ok? Con es artículo definitivo, ¿no? No verdad, sino la verdad. Todas las doctrinas del cristianismo, ¿ok? Esto es la ley, esto es algunas de las funciones de la iglesia. Y Jesucristo es, por
falta la otra palabra, es la sustancia, es el núcleo, es el meollo de la verdad. Y lo vemos en versículo 16, está hablando de él. Aquí en nuestra Biblia dice Dios fue manifestado, pero en la mayoría de los manuscritos simplemente hay un pronombre que dice el cual o quién fue manifestado en la carne, ¿no? Entonces, creo que está hablando de Jesús, las 6 estrofas aquí en versículo 16. Y luego vemos otra cosa relacionada con la verdad, la falsedad. En versículos 1 al 5 de capítulo 4, tenemos que recordarnos, estamos en una batalla de la verdad. Entonces vamos a estar hablando de estas cosas. Pablo escribe a Timoteo, a su amado hijo de la fe, con el propósito expreso de ayudarle a manejarse en la iglesia con sabiduría, en la casa de Dios, primero lo llama así. Y es un poco curioso porque en la Biblia el cuerpo de Cristo está hablado o comparado a veces con como un edificio en 1 Corintios 3, o como un rebaño en 1 Corintios 5, por ejemplo, 1 de Pedro 5, pero no vemos muchas veces como casa de Dios, pero es así. Timoteo tiene que seguir la senda correcta. Y eso es la cosa. Pablo está recordándole que tiene que enseñar, tiene que hacerlo bien para evitar causar sus propios problemas, digo yo. Okay. Y eso es una cosa en el pastoreo. Uno tiene que saber cómo manejarse. Siempre hay problemas. Las personas, nosotros, los redimidos de Dios, que Dios en su gracia nos ha elegido, pecamos todavía. Ojalá que no fuese así, pero es así. Entonces el pastor en el ejercicio del pastoreo, en cuidar del rebaño de Dios, tiene que hacerlo para evitar descarríos y equivocaciones. A veces los pastores también, especialmente gente como yo, toman decisiones demasiado pronto. Y a veces tenemos que tener bastante paciencia y esperar. En la iglesia de Dios vivo, o del Dios viviente, Timoteo tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina con el fin de edificar a los hermanos. Tú recuerdas en capítulo 1, en estos de 1 Timoteo, él habla de eso, que fue enviado a Éfeso expresamente para mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina, ¿no? No, quédate en la otra. Y luego dice allí, habla de la sana doctrina en versículo 10, al final, porque había ciertos judíos que estaban enseñando la ley de Dios, la ley de Moisés, pensando que iban ayudando a la gente, pero realmente, como él dice muy bien en versículo 8 y etc., la ley tiene un propósito específico, es para ayudarnos a ver nuestra transgresión, ver que hemos cruzado la línea, que somos pecadores, que estamos culpables delante de Dios, no para salvarnos. Y la sana doctrina es nada más que la verdad. El gran contenido de la revelación cristiana, la mejor manera de dirigir a los demás en la iglesia es, según Pablo, prestando atención a la verdad, como dice aquí, como columna y baluarte de la verdad, para, como está en Esdras capítulo 7. ¿Habéis leído Esdras alguien recientemente? Pues son en estos libros históricos, pero justo antes de, al final de Segunda de Crónicas, había un sacerdote que estaba en el exilio y luego fue enviado por Dios a Jerusalén para poner las cosas en orden. Y leímos allí en versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para estudiarlo, para entenderlo, ¿no? Y para cumplirlo, ponerlo en práctica, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, esto es el patrón que yo creo que aquí
En otro momento de la historia, pero es la misma cosa, Pablo está instruyendo a Timoteo de primero entenderla, la palabra de Dios, la verdad de Dios, luego ponerlo en práctica, porque no estamos ayudando a nadie si nosotros no primero vemos nuestra propia vida y aplicamos la verdad a nosotros y al final enseñar a los demás. Y esto es la idea. Sí. En la segunda parte del versículo 15 describe la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y es una expresión de amparo, defensa, ¿ok? Y cuando tú piensas en una baluarte, en una muralla, por ejemplo, en una fortaleza, es uno de esos sitios donde los soldados podían pelear contra los que estaban atacando, ¿no? Y tiene que ver, los baluartes es defensa, ¿ok? Refiere a aquí el apóstol cambia la figura de casa que refiere a los creyentes, los miembros de la iglesia, a una figura de amparo y defensa para enfatizar la función de la iglesia. La iglesia tiene muchas funciones. La iglesia es para el amor de los hermanos. La iglesia es para la edificación de los hermanos. Efesios 4. La iglesia es para muchas cosas. Pero una de las cosas importantes en un mundo apóstata, es que sea, que defiende el Evangelio, defiende la verdad. Es uno de los propósitos principales de la iglesia. No solo los pastores o los líderes de la iglesia, sino todos los miembros también, que nosotros aprendemos cómo defender la verdad y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Sí. La iglesia es una columna de la verdad en que sustenta y apoya delante del mundo la verdad. Es decir, como una baluarte, la iglesia se pone a todos los ataques que recibe contra la verdad cristiana, el gran contenido del doctrinal de la revelación cristiana. Sigue. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, somos miembros de su cuerpo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de defender la verdad bíblica, el evangelio que transmite la verdad absoluta. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues mira, no es difícil de entender. Primero tenemos que conocer la verdad, tenemos que pasar tiempo en nuestras casas, no solamente en la iglesia, leyéndolo. Siempre digo la misma cosa, nada más leyendo la Biblia 15 minutos al día, a mi manera lo digo, hace mucho daño en tu vida. No, puede surtir mucho afecto en tu vida, solo 15 minutos, con concentración leyendo la Biblia. Okay, si quieres pasar horas, mejor. Pero digo, la Biblia tiene mucho poder, pero la primera cosa que tenemos que hacer es conocer la verdad, ¿okay? Y pasar tiempo empapando nuestras mentes y nuestros corazones para defender la verdad. Esto es primero. Y segundo es vivir la verdad. Y la pregunta aquí, ¿estás poniendo en práctica la verdad en tu vida? Una cosa es saber las cosas, otra cosa es hacerlos. Como vamos a ver en algunos minutos, en capítulo 4, estos hombres sabían la verdad, pero habían rechazado la verdad. Y una vez que rechazamos la verdad, somos capaces de creer, como decía Edmund Burke, cualquier cosa. Y eso es exactamente como ocurrió con estos apóstatas. Y al final tenemos que proclamarlo. La razón que el evangelismo, la gran comisión es tan importante, la razón que es importante, una de las razones de compartir el evangelio, es que cementa o consolida en tu mente y en tu corazón lo que de verdad crees acerca de la verdad. Cada vez que intentas expresar tu fe, clarificarlo, defenderlo a una persona inconversa, te estás ayudando a ti mismo, Estás más fuerte
en la verdad. Y esto es la idea del versículo 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Y debemos tenerlo muy claro en nuestra mente. Podemos seguir. Número 2. Entonces, hablando de eso y hablando de la verdad, tenemos que pensar, aquí dice, y las ideas están vinculadas aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio, ¿qué es el misterio de la piedad? Normalmente, mysterion en el Nuevo Testamento significa nada más que algo que hasta ahora no ha sido revelado por Dios, pero ahora ha sido revelado. Como en Efesios, como en Colosenses, vemos la palabra mysterion, ¿no? Misterio. Pero aquí el misterio de la piedad, creo que tiene el mismo sentido. Es el secreto revelado por Dios que produce en los hombres una vida de piedad. No explica todo eso, pero es la idea en sí. Hay una relación entre la piedad y la verdad. Es decir, el misterio de la piedad es lo que produce en los hombres una vida de piedad, una vida de verdad. La verdad de Dios nos transforma. El Espíritu del Señor lo aplica a nuestros corazones y vemos que tenemos que cambiar, que tenemos que ser más como el Señor. Y esto es parte del misterio de la verdad. Sigue. Hebert, yo creo que lo dice, pone el dedo en la llaga, lo dice más precisamente, cuando dice la verdad de Dios, en versículo 15, tiene que ver con Jesucristo porque es el meollo. Jesucristo es la esencia de la verdad. Tú piensas en pasajes como Juan 14:6 o otros pasajes en el Nuevo Testamento, vemos rápidamente, Jesús decía allí, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la verdad, Él es la sustancia, la esencia de la verdad viva. Tenemos la verdad escrita, que abarca la piedad y sobre la cual descansa, y descansa realmente toda la verdad sobre la verdad viva, a Jesucristo, a Cristo Jesús mismo. Y Él es el misterio, y Él ha venido para salvarnos y para cambiarnos. ¿Ok? Esa es la idea, seguimos. Después de la introducción del versículo 16, esto es cómo entendemos este himno. Yo no creo que es un credo. Yo veo más bien las 6 frases aquí, o las 6 estrofas. Es más bien como un himno, como un poema. Y eso sería en concordancia con los hebreos. 6 frases descriptivas. La estructura rítmica de estas frases cortas sugiere algún tipo de uso formal, quizás de una confesión o de un himno. Y tú notarás que las 6 frases están introducidos por el pronombre os, que es el que, el cual o quién, una traducción que es más verídica, yo creo que Dios. Entonces, aunque Cristo es Dios y Él fue manifestado en la carne. El contenido de las 6 frases claramente muestra que Cristo, el Hijo del Dios, divino de Dios, es el sujeto de cada cláusula. Y luego tú ves al final de cada cláusula, parece que son coplas, son 3 pares de 2 frases, ¿ok? Porque tenemos espíritu, por ejemplo, justificado en el espíritu. Y esto es espiritual de Dios, pero Dios fue manifestado, el primero, en carne. Y luego, segundo, justificado en el espíritu. Entonces, estos dos van juntos. Y luego, visto de los ángeles en el cielo, seres espirituales, seres vivientes, seres que viven en otra
ambiente que en otro entorno que nosotros, pero predicado aquí en la tierra entre los gentiles, entre las etnias, las naciones, y luego creído en el mundo, pero recibido ahora arriba en la gloria. Yo creo que hay 3 estrofas y podemos pasar. Número 1 es quién fue manifestado en la carne, y lo vemos en muchos pasajes. Uno que debemos pensar ahora, en este tiempo del año, quizás Pastor va a predicar sobre ello, pero dicen, después de hablar de la aparición del verbo, o la naturaleza del verbo, en el prólogo del Evangelio de Juan, dice en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, y luego dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Jesucristo fue manifestado en la carne para acercar a nosotros la verdad. En Gálatas, y ayer estuvimos estudiando en el desayuno de los hombres con Jair, allí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces vemos que Cristo fue manifestado en la carne. Y esto es la celebración de la Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. En vez de quedarse en las riquezas del cielo, lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Él bajó, dice esto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Dios nos ama. El Hijo de Dios se hizo pobre, hablando de su encarnación. Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. ¿Okay? Esto es la idea. ¿Quién fue manifestado en la carne? Y vindicado en el Espíritu. ¿Recuerdas en el último episodio de la cruz? Allí está Jesús en la cruz. Está al punto de morir. ¿Y qué estaban diciendo los fariseos, las escribas, todos los enemigos que estaban allí meneando la cabeza? ¿Qué decían? Pues sí, si Él es el Hijo de Dios y Él tiene una relación, pues baja ahora mismo Él que quiere. Podía salvar a otros y salva a sí mismo. Entonces estaban burlándose de Él. Pero por medio del Espíritu, Dios vindicó por medio de la resurrección. Dios vindicó al Hijo de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 4, vemos claramente lo que dice. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús fue vindicado en el Espíritu. Y más o menos vemos la misma idea en 1 de Pedro capítulo 3, cuando dice esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, la misma idea, vivificado en espíritu, la misma idea. Dios sobrenaturalmente le resucitó por su espíritu y le dio vida. Contemplado por los ángeles, vemos a los seres, lo que dice aquí en nuestro texto, Jesús fue visto de los ángeles, contemplado de los ángeles, y lo vemos a lo largo de su ministerio. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 11. Tú recuerdas que después de la tentación en el desierto, ¿tú recuerdas cómo empezó Jesús su ministerio? ¿Predicando? No. Primero tenía que ser tentado en el desierto, y allí, al final del encuentro con Satanás, después de todas las tentaciones, o los 3 que están en Mateo 4,
En versículo 11 leemos esto, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y yo creo que esto sucedió a lo largo de la vida de Jesucristo, en momentos precisos. Los ángeles estaban ahí pendientes. Y lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 12. Tú recuerdas esta frase que los ángeles anhelaban, literalmente anhelaban mirar y entender lo que estaba sucediendo con el ministerio de Jesucristo. Aquí está hablando de predicar el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego vemos en el Lucas capítulo 22, versículo 43, vemos que después de sufrir y todo, está con sus discípulos allí en el jardín, esto es justo antes de su muerte, de su crucifixión, pero leemos allí, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Recuerdas que él estaba agonizando? Literalmente, estaba pensando en lo que iba a suceder y decía que gotas caían, mientras que él oraba, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, pero apareció un ángel del Señor, del cielo, para fortalecerle. Entonces, Jesús, a lo largo de su ministerio, no tanto para vindicarlo, pero simplemente para darnos a entender quién es el Hijo de Dios, fue contemplado por los ángeles. Y luego fue proclamado por los ángeles, lo vemos fue proclamado a las naciones, y lo vemos especialmente en el libro de Hechos. En los 3 viajes misioneros, Pablo estaba predicando ¿a quién? A Cristo, anunciándoles en todas las partes de Asia Menor, diciendo que Él era el Señor, el Mesías, enviado desde el cielo por el Padre, para salvar a los pecadores arrepentidos de sus pecados. Entonces hay muchos pasajes, no vamos a verlos, podemos seguir. Creído en el mundo. El Señor, el gran misterio de la piedad es que mucha gente creía en Él. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el día de la predicación de Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Allí Pedro está predicando a partir del versículo 37, capítulo 2. Y termina después, dice en versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba a los oyentes, a los otros judíos que estaban allí, y él decía a ellos, sed salvos de esta perversa generación. Ellos pensaban, los cristianos, el apóstol y muchos otros pensaban lo mismo de su generación, de la gente de su época, que nosotros pensamos de la nuestra hoy en día. Y así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en el nombre de Jesucristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿ok? Él fue creído en el mundo. Y si regresamos el Evangelio de Juan, con el verbo pisteuo, creer, está lleno de relatos, como Juan capítulo 4, con la mujer aquí, los samaritanos. Termina allí en la aldea de Sicar. Termina el encuentro, y leímos esto a partir del versículo 39, y muchos de los samaritanos de Sicar, de aquella ciudad, creyeron en Jesús, en Él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él, supongo que los varones, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó Jesús y sus discípulos 2 días allí. Y creyeron muchos más por la palabra de Dios. Mientras escuchaban, es como los hermanos en Berea, cerca de Tesalónica, ¿no?
con más predicación, más enseñanza de la palabra, creían más. Ponían su fe. Entonces Jesús fue creído en el mundo, y en muchos otros pasajes, en capítulo 6, versículos 68 y 69, Jesús lanza la pregunta a sus discípulos: ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Abandonarme? ¿Es lo que queréis hacer ahora? Y Simón Pedro respondió a Jesús diciendo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, con estos pasajes y muchos otros pasajes, vemos que el Señor Jesús fue creído en el mundo, y al final, en la sexta frase aquí, recibido arriba en gloria. Y lo vemos en muchos pasajes, pero el más rápido es en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos, después de hablar con Jesús, no sabemos cuánto tiempo después, estaban allí, y él estaba diciéndoles quizás sus últimas palabras en versículo 8. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos, todos los discípulos, mirando los cielos, ¿no? ¿Dónde? Con la pregunta: ¿a dónde se ha ido? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús fue recibido a la gloria, y sabemos que ahora está sentado a la diestra de Dios. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, el Jesús está sentado en la posición de privilegio y tiene toda la autoridad sobre la tierra y sobre los cielos, como la Biblia dice. Entonces Jesucristo, en un sentido vivo, es el misterio de la piedad. Es el que puede transformar tu vida y mi vida para que seamos no solamente salvos, pero santificados también. Jesucristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es el meollo de la verdad. Él mismo. Solo Él puede convertir y transformar a un pecador a ser una persona santa. Y lo vemos en 1 de Timoteo 1:15, donde Pablo, hablando de su propia vida, dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es exactamente lo que hace Jesús. Él, quien es la esencia de la piedad, lo que representa a Dios, Él nos transforma a ser más y más como Dios. Jesús de Nazaret es el gran salvador del mundo. Por lo tanto, si queremos defender la verdad ante un mundo que cada vez es más escéptico, más incrédulo, entonces necesitamos conocer personalmente a Jesucristo. Si hay alguien aquí hoy que todavía no conoces a Jesús, Él no vive en tu corazón, su espíritu no testifica a tu espíritu, entonces hoy es el mensaje para ti. Es entregar tu corazón a Él. No esperar más, sino recibir al Señor que ha venido del cielo para salvarte. Pero para que esto suceda, tienes que admitir que eres pecador y mereces el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero difícil de ser salvo es fácil, porque tenemos un gran Salvador. Pero tú mismo tienes que responder al Evangelio y creer en Jesús como el Señor que ha sido resucitado de entre los muertos. El Señor es el único capaz
una vez salvos, de transformarnos. La vida cristiana es sobrenatural. No es una vida donde ponemos los codos o no sé qué imagen viene a tu mente, que luchamos más, que sí, tenemos que esforzarnos, está en la Biblia, tenemos que esforzarnos con diligencia, dice, pero realmente Jesús tiene que transformarnos y su espíritu, el espíritu de Jesucristo, como dice en Romanos 8, tiene que transformarnos a ser discípulos piadosos y verdaderos. Y nosotros, más o menos, es mi versión del cristianismo, cooperamos con Él. Él es el que lleva el peso de esto, no nosotros. Y dice en Mateo 11, tú recuerdas la invitación de Jesús después de predicar a los fariseos y escribas y decía esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de la salvación, escucha. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Qué es eso? Por interiormente que podemos sentir alivio y paz y descanso, pues eso es la salvación, shalom. Porque mi yugo, Jesús termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana no es otro cargo más. No, es totalmente una gran bendición ser hijo de Dios. Seguimos, número 3. Ahora estamos en versículos 1 al 5 y tengo que terminar esto rápido. Pero el Espíritu Santo dice claramente, es una cosa, yo he escrito aquí desde el principio de la creación, ha existido una batalla feroz por la verdad, ¿no? O de la verdad. Satanás en Génesis 3, nada más empezar el mundo conocido por los seres humanos que conocemos, está ahí tentando a Eva, intentando engañarla. Y eso es efectivamente lo que hizo. Y en otros pasajes es lo mismo. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo miraba hacia el futuro y veía, por medio del Espíritu, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿ok? Y aquí vemos, puedes buscarlo de diferentes maneras, pero primero vemos la predicción, acabo de leerlo, de la apostasía. Luego veis la descripción, cómo son estas personas que se han rechazado al Señor, pero siguen siendo religiosos, quizás llamándose cristianos. La descripción de ellos en versículos 1 y 2 y luego al final su enseñanza. El verbo apostatar, y viene de, tiene da igual, pero es como, realmente, literalmente es estar al lado de alguien, en el sentido de que yo creo lo mismo que Dani, pero en un momento yo hago esto. Yo no estoy de pie al lado de él, porque yo no creo estas verdades. Y esto es lo que son los apóstatas. Tengo varios artículos, no sé si recientemente has estado leyendo las noticias, pero ¿quiénes acaban de apostatar la semana pasada? Pues los anglicanos de Inglaterra. ¿Ok? Y ellos votaron para probar o para aceptar los matrimonios de los homosexuales y de las mujeres, etcétera, etcétera. La Biblia no enseña esto. Y para que los anglicanos, aunque han estado en eso muchos años, al final tomaron la decisión de hacerlo. Entonces, y yo diría ahora, como dos de los arzobispos o de la iglesia allí en Inglaterra tienen parejas homosexuales, son apóstatas. Siguen
llamándose cristianos, siguen dando cultos y siguen poniendo sus togas y siguen con las, no sé cómo se llama, mitras o no sé, no mitra, pero estos gorros y todo eso. Pero no. Han apostatado del Señor Jesucristo. Y luego, en los Estados Unidos, la Iglesia Metodista Unificado también han tomado una decisión similar. Entonces, no quiero darte todos los ejemplos, hay muchos ejemplos en los Estados Unidos hoy en día de personas que han estado, digamos, en líneas conservadoras, en líneas bíblicas, pero han decidido dejar de creer la verdad. Es así de fácil. Y un líder religioso apóstata ha aprendido a mentir y mentir, como lo vemos allí en versículo 2, hasta tal punto, acallando su conciencia, tantas veces que al final, como dice aquí en versículo 2, teniendo cauterizada la conciencia. Esto es como en Efesios 4. Y lo que dice en Efesios 4 es simplemente estos. Sus mentes fueron oscurecidos o su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda, esto es la idea de cauterizado, perdieron toda sensibilidad. Okay, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es igual. Estos señores, estos apóstatas que han dejado la verdad, ya son insensibles su alma y su mente a la verdad. Y entonces mienten y mienten y mienten. En realidad, tales maestros son hipócritas porque enseñan una cosa a los adeptos, pero no la practican. Y eso no puede ser. Seguimos. Estos hipócritas, con su muestra externa de santidad y ascetismo, como el trato riguroso del cuerpo, no comer ciertas cosas, como dice aquí, ciertas comidas, o no casarse, todo esto es como ascetismo. Tienen la señal de culpas, no como un tatuaje cuando hacían o cuando cauterizaron en aquella época una lesión, pero tienen una señal de culpa sobre sus conciencias a través de su hipocresía. Su conciencia, por una constante violación, se ha cauterizado. Ya no son capaces de volver a sentir su conciencia contrita. Seguimos. Entonces, la apostasía espiritual ocurre de la siguiente manera. Primero, empieza con ideas, y lo veis en versículo 1, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego se manifiesta en dogmas, enseñanzas de demonios. Ideas, pensamientos convertidos en enseñanzas, dogmas de los demonios. Y luego